7:49 de la mañana, hablamos con un precandidato a diputado nacional en el comienzo, Oscar Martínez, del Frente de Todos. Ahora vamos a hablar con otro precandidato a diputado nacional, en este caso del PDP, Partido Demócrata Progresista, dentro del Frente Amplio Progresista, el hombre que ha adoptado este conjunto de partidos encabezados por Rubén Giustiniani, como candidato a senador o precandidato a senador para estas PASO primarias abiertas simultáneas obligatorias del próximo 12 de septiembre. Para el caso vamos a dialogar con Horacio Bertoglio. ¿Cómo estás, Horacio? Buenos días. Hola, Antonio, un gusto, muy bien, por suerte. Saludo para vos y para toda la gente de tu audiencia. Gracias por atendernos. ¿Vos vas en qué lugar de la lista de candidatos? Yo voy en el tercer lugar de la lista de candidatos. Nuestra lista se llama, como vos sabés, Preparados para Santa Fe. Como has dicho muy bien, Rubén Giustiniani encabeza la boleta a senador nacional, seguido por María Eugenia Smó, presidenta del Consejo Municipal. Y en diputados encabeza Fabián Palo Oliver, también conocido, por supuesto, por ustedes. Karina Gerlero en el segundo lugar, y en el tercer lugar está mi nombre. Claro. Vos sos de Sunchales. Exactamente. Yo en este momento soy concejal de la ciudad, presidente del Consejo Municipal. Hace 32 años llegué a Sunchales. No soy oriundo de la localidad, y también tuve un paso como director por el ENRES, el ente regulador de los servicios sanitarios. Cuando resulté electo, yo no fui en el primer lugar de la lista de concejales de mi ciudad, donde ya he tenido mucha experiencia, he sido concejal varias veces. Bueno, la elección la verdad que fue tan buena que entraron 2 concejales sobre 3 que se renovaban en la localidad, así que me pareció ético. Cuando uno critica esto de las candidaturas testimoniales, ¿no? Me pareció ético renunciar a un lugar que realmente me gustaba mucho, y me pareció que se podían realmente hacer cosas muy importantes, pero creo que correspondía hacer lo que hice. Renuncié al directorio del ENRES y asumí como concejal en Sunchales. Claro. Reportás también, en el buen sentido, lo digo, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de jefaturas, de liderazgos en la política, porque sin eso me parece que no hay política, ¿no? Si no es un libre pensamiento constante y un sálvese quien pueda, ¿no? Que está pasando Juntos por el Cambio, por eso hay tantas listas. Juntos por el Cambio en otros lugares más, pero bueno, ahí se ve bastante patente. Reportás políticamente a Gabriel Real, una persona de perfil bajo, pero es uno de los dirigentes más conspicuos y representativos del no peronismo en la provincia, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Gabriel Real es hoy diputado provincial y ya lleva algunos periodos. Por otro lado, es el secretario general de la Junta Ejecutiva Provincial, que integro, y también compartimos, tengo una relación personal de años con Gabriel, compartimos la Junta Ejecutiva Nacional del partido. Así que en un partido que yo entiendo con honestidad que es muy horizontal. Mira, una prueba, Antonio, es la siguiente. Nosotros en los congresos provinciales hemos definido en los últimos tiempos determinado lineamiento. De manera unánime, por ejemplo, ahora pertenecer al Frente Progresista, quedarnos en el Frente Progresista después de la desaparición de Miguel Lichi, cuando muchos, como decimos nosotros, sacaban el dedo para arriba, mojaban el dedo y sacaban a ver de qué lado soplaba el viento. El PDP quiso ser coherente y decidimos eso. Pero te decía que es un partido muy horizontal, pese a esto que vos decías de los liderazgos que existen, al punto que en mi localidad Sunchales, nosotros desde hace varias elecciones vamos como PDP, para la lista de concejales, por fuera de la lista del Frente Progresista Cívico y Social. Esto tiene que ver con definiciones, y nuestro partido, por suerte, te decía, tiene la horizontalidad como para poder entender cada realidad local y le da en ese sentido autonomía a las... Bueno, en Villa Constitución también hablábamos con Fernando Villalba días pasados, también van por afuera. Ahora, a nivel nacional, el PDP, hay en algunos lugares que va con Juntos por el Cambio, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Dieron libertad, como pasa con el radicalismo? ¿Cómo fue esa situación? El PDP hoy tiene presencia a nivel nacional en varias provincias, y hay realidades distintas. Cava, por ejemplo, entiendo que te referís a eso, Antonio. Sí. Es, por ejemplo, un espacio que está trabajando hoy con el jefe de gobierno porteño, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de Santa Fe, particularmente, nosotros tenemos
esta situación que tenemos ya una historia, somos miembros fundadores del Frente Progresista y como vos decías, damos libertad, entendiendo de todas maneras que desde nuestro punto de vista el 2021 es una realidad y el 2023, como entiendo o la lectura que hacemos, lamentablemente nosotros que somos antigrieta creemos que es un negocio de poco, como ya habrás escuchado decirle a tantos candidatos de nuestro espacio. No sé cuál es tu opinión, pero creo que realmente se va a profundizar y es difícil que pueda haber un espacio por fuera de lo que es la realidad actual, ¿no? De esto del peronismo, de alguna manera, con una impronta muy fuerte. O sea, tengo que entender que de esto que en un futuro cercano solamente va a haber dos espacios, el peronismo lo que está en contra. A mí me da la impresión que en el 2023 va a suceder eso, no es nuestra vocación. Nosotros estamos construyendo un espacio desde hace años. Y mira, decíamos hace muy poco, Antonio, que ¿cuál es nuestro objetivo cuando nos candidateamos para la Nación? Y hay una serie de cosas que queremos que la Nación debe parecerse más a la provincia de Santa Fe. Y acá estamos hablando más allá de la interna que vamos a disputar, de una serie de aciertos que hemos tenido en la provincia, que tienen que ver con políticas generales y de Estado. Vos sabés que Rubén Giustiniani pudo hacer aprobar, siendo senador, el 82% móvil. Esto que es una lucha en la Nación, y que evidentemente no puede quedar como un eslogan, ¿cierto? Hay que trabajar en bajar fuertemente la economía informal, porque si no, no tenés un sistema previsional que pueda soportar ese 82%, ni siquiera puede soportar lo que se está pagando hoy. Pero eso, por ejemplo, para los estatales en la provincia de Santa Fe ya es una realidad. De esa manera te decía, nosotros queremos recoger una serie de experiencias santafesinas. No hace falta abundar, te decía, yo estuve en el RES, todo lo que tiene que ver con acueductos, lo que tiene que ver con la salud pública. Bueno, son políticas de Estado y nos parece que Argentina debe tener políticas de Estado, en este caso que tienen que pasar por la promoción de las pymes, de las cooperativas. Yo vengo de la capital nacional del cooperativismo, Sunchales, y sin duda Argentina va a seguir en un sendero de franca decadencia, como viene hace décadas, en la medida en que nosotros no seamos capaces de generar reformas tributarias, promoción del empleo genuino, un cambio en la educación, que es realmente una herramienta que iguala oportunidades. Si no hacemos estos cambios estructurales, evidentemente Argentina va a seguir en esta lamentable carrera de obstáculos y bueno, eso es lo que realmente a uno lo motiva como para poder ir al Congreso de la Nación, ¿no? Ahí están los cambios de fondo, Antonio. Bueno, Sunchales es un buen modelo, digamos, como para analizar el cooperativismo y cómo las pymes pueden tener participación en este capitalismo argentino que tenemos. Pero, ¿cómo se puede ayudar a las pymes desde el Congreso, ¿no? Presentar algún proyecto ad hoc. ¿Cómo se pueden ayudar a las pymes? Porque elección tras elección se escucha, ¿no? Hay que ayudar a las pymes, a las MIPYMES, a los emprendedores. Sí. Esto, uno que le gusta la política, trabaja de periodista, lo escucha habitualmente en todas las categorías, en todos los lugares, y las más perjudicadas siguen siendo lamentablemente año tras año, y con todos los gobiernos gobiernos nacionales de diferentes signos, las pymes. Entonces, ¿cómo se las puede ayudar? Antonio, en verdad, más allá de leyes específicas, yo creo que hay alguna cuestión en donde Argentina, me parece que en esto vamos a coincidir, anda de banquina a banquina. Y el tema de ayudar a las pymes tiene que ver con una serie de cosas. Y cuando hablamos de pymes hay que tener en cuenta, porque te imaginas, yo vengo del interior, como me gusta decir, y a veces uno habla de pymes y habla del sector industrial. Y hay una falsa antinomia. Acá estamos hablando de pymes y cuando hablamos de pymes también hablamos del sector productivo rural. Y en este sentido, por eso te digo que hay que concatenar una serie de medidas. El gobierno nacional, por ejemplo, cuando cierra la exportación, también está hablando de carnes, está hablando de un efecto dominó sobre las pymes. Todo lo que tenga que ver con la inversión en la producción agrícola ganadera lleva tiempo. No es algo que vos, como en otras actividades comerciales, de servicios, las industriales son más duras, por supuesto, podés entrar y salir. Entonces, este tipo de medidas que son absolutamente, por otro lado, fracasadas, este mismo espacio político que gobierna la nación en otra época,
claramente, si vos estás en La Nación, y en esto debo reconocerle al gobernador Perotti, de las pocas cosas que yo puedo rescatar en este tiempo, él entendió que no podía estar en consonancia, como está generalmente, con esta medida que acabo de comentar en el orden nacional, y salió a decir, junto con su ministro, que claramente no podía tomarse una medida de este tipo radical de un día para el otro. Pero hablamos entonces de este tipo de medidas, hablamos de una reforma tributaria en donde claramente vos sabés que toda la estructura impositiva argentina no es progresiva y por otro lado es sumamente compleja. Entonces el gobierno nacional anterior, el que precedió a tuvo, por ejemplo, una iniciativa que tenía que ver con que vos podías armar una sociedad poco menos que en 24 horas. Llega el nuevo gobierno y eso lo tira por la borda. Digo, cuando uno mira Uruguay, Brasil, Chile, los países que tenemos alrededor, no hay Bolivia, no hay que ir a mirar los países nórdicos, ¿no? Uno ve que hay políticas de Estado en lo que tiene que ver con las políticas no solo de comercio exterior, sino de política exterior. Claro, sí, se mantienen independientemente del signo ideológico que gobierna el país. Ahora, desde la letra, ahora te voy a preguntar si en la práctica coincidís o no con lo que hace Perotti, pero desde la letra el gobierno de Perotti se promociona, y se promocionó de hecho desde su plataforma electoral desde el año 2019, como un gobierno productivista. De hecho lo puso a alguien relacionado al sector agrario, el de la lechería, como Daniel Costamagna. ¿En la práctica tiene su correlato esto o solamente cháchara lo de Perotti? Mira, yo si bien creo que está condicionado como todos los ejecutivos, vos en la previa hacías un comentario sobre Pablo Hapkin, el intendente de Rosario. Yo entiendo, todos los ejecutivos han tenido, los que asumieron en diciembre del 2019, les llegó la pandemia en marzo de 2020, que puede haber sido funcional en algunos casos, pero creo que con objetividad hay que reconocer que condiciona a los distintos ejecutivos, los ha condicionado en su agenda. Ahora, creo que está claro que el gobernador, que viene de una ciudad cercana a mis afectos y a mi territorialidad, como Rafaela, la tengo a 40 kilómetros, que viene de un sector productivo y demás, el gobernador claramente, de alguna manera, con esto que yo te decía de levantar el dedo y ver para dónde sopla el viento, él ha podido convivir y ha sido muy hábil en distintos espacios. Cuando el peronismo estaba marcado por un gobierno como el de Menem, cuando el peronismo estaba marcado por un gobierno como el de Duhalde, cuando estuvo marcado por el gobierno de Cristina o ahora de Alberto Fernández. Y me parece que ahí se pierde esto que yo creo que Perotti, como le suelen decir el gringo Perotti, él lleva en la sangre. Si él pudiera actuar, entiendo yo, y decidiera, no si pudiera, si decidiera actuar conforme a su experiencia rafaelina, que tiene que ver con el comercio exterior, con las industrias, con el trabajo, entiendo que se alejaría un poco de las consignas, tendría mayor independencia, pero claramente los gobiernos centralistas siguen imponiendo la chequera, con lo cual los distintos gobernadores, Perotti no es la excepción, bueno, de alguna manera no confronta, ¿no? Eso me parece que es... Y acá viene, Antonio, si me permitís, una de las cosas que le habrás escuchado decir a Palo Oliver, quizá, o a Rubén Giustiniani. Una de las cosas que nosotros decimos que hay que hacer, más allá de los partidos políticos, es representar los intereses santafesinos. Y esto implica ponernos de acuerdo en algunas cosas, y Córdoba es un buen ejemplo en ese sentido. Vos ves la coparticipación, y más allá de lo que diga la ley de coparticipación, Córdoba ha recibido entre 2 y 3 veces el dinero de la nación que ha recibido Santa Fe. Y esto ha sido en el gobierno de Macri y en el gobierno del kirchnerismo también. Bueno, alguno que te escuche te va a decir, más progresista, por relacionar de alguna manera, definir de alguna manera, te va a decir, bueno, vos querés que en realidad las provincias más desfavorecidas, las más humildes, la pasen mal, porque la única forma de ayudarlas es, digamos, trayéndole recursos a las provincias más productivas como Santa Fe. No, pero el tema es este. Yo no estoy diciendo que... Evidentemente estamos en un país que se dice federal, y el PDP en ese sentido, con Lisandro de la Torre para acá, tiene todo un ideario que tiene que ver con las autonomías y con el federalismo y este tipo de cosas. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que Córdoba, que es una provincia totalmente comparable a Santa Fe, ha recibido 2 o 3 veces más.
No estoy diciendo que tiene que recibir más Santa Fe de acuerdo a lo que aporta al Tesoro Nacional. Claro. Lo que digo es que si no ha recibido más es porque los legisladores de Santa Fe en realidad han privilegiado ser levantamanos del gobierno de turno, los oficialistas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ver entre todos los legisladores que lleguen después de la elección de noviembre del Congreso de la Nación, que en el presupuesto 2022 los fondos que tienen que llegar a Santa Fe lleguen y lleguen en equidad con provincias similares como Córdoba. No que porque vos tengas afinidad o no, lleguen o dejen de llegar. Esto me parece que es básico. Por eso hay una serie de puntos y acá hay ejemplos notables. Vos sabés que el ex senador Reutemann, que habrá sido seguramente ídolo deportivo tuyo como mío, pero su paso por el Senado de la Nación, la verdad que no ha sido un ejemplo, porque ha hecho uso de la palabra en muy pocas oportunidades. No se sabe cuáles han sido sus posiciones y no han sido de defensa de los intereses santafesinos. Entonces digo, ¿por qué nos reflejamos en el ejemplo de Rubén Giustiniani? Rubén Giustiniani fue elegido como mejor senador por sus pares, por la prensa especializada. Sí. Eso es una referencia. Cuando él ha tenido... Mirá, mientras Gabriel Real insistía ya por octava vez, ya lleva 9, con el proyecto en diputados aprobado por unanimidad de acceso a la información pública en la provincia, Rubén Giustiniani llevaba a la Corte Suprema el caso del contrato con Chevron. Y a mí me hace acordar contrato secreto hasta aquel entonces, por vaca muerta. Y a mí me hace acordar a Lisandro de la Torre cuando hablaba de... Y se metía en los barcos para encontrar los libros de lo que era el monopolio de las carnes por parte de 2 frigoríficos ingleses en connivencia con el gobierno nacional. Ahí están las coincidencias, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero lo que le preguntamos a todos los precandidatos que entrevistamos, ¿por qué te tienen que votar? ¿Por qué lo tienen que votar a Giustiniani, en resumidas palabras, en esta elección? Bueno, de alguna manera te lo adelantaba recién Antonio. Giustiniani ha tenido siempre con el tema de lo que te acabo de decir, del 82% móvil, de ley de humedales. Es un estudioso, ha demostrado claramente que si tiene que llevar, como te decía recién, un tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, va a ir hasta el final. Es progresista claramente. Y por otro lado, en la lista de diputados nacionales, Fabián Pablo Oliver ha demostrado gestión en sus intendencias en la localidad de Santo Tomé y claramente en la Cámara de Diputados de la provincia actualmente también. Creo que suma un espacio de coherencia donde, así como nuestra lista se llama Preparados para Santa Fe, entendemos que claramente estamos preparados con Rubén Giustiniani como máximo referente para defender los intereses de los santafesinos y las santafesinas. Esto te digo que entiendo que es de alguna manera nuestra mejor carta de presentación. Muchas gracias por el contacto, Horacio. Gracias a vos, Antonio. Un gusto. Adiós.